Definitivamente no. No se pueden utilizar a la ligera términos que ya tienen un contenido específico. Es el caso de la sociedad de castas. No existe sociedad de castas, salvo en el caso de que el que nació dentro de una casta va a permanecer en ella toda su vida. Se va a casar con alguien de la misma casta y se va a ocupar en el trabajo que tiene asignado y le corresponde. Ninguno de esos requisitos se cumplía en la Nueva España. Es una trampa porque resulta muy atractiva la idea de una sociedad de castas. Parece que nos resuelve todos los problemas para identificar cómo vivían. Eran estamentos, eran clases, castas. Pero no es cierto. Es atractivo, como también son atractivos los cuadros de castas. Esa serie es muy bonita y dice muchas cosas. Dice cosas de lo que se comía, lo que se vestía, en qué se trabajaba. De lo que no nos dice nada es de las castas. Entonces resulta atractivo, pero es falso. Por lo tanto, es una trampa. Ese es un tema que me ha preocupado bastante, porque quienes antes que yo se han ocupado, y actualmente también, de definir en qué consistía esa clasificación, han dicho, bueno, en el siglo XVIII ya no era funcional, pero seguramente antes lo fue. Otros dirían, en el XVII todavía no había cuajado, más adelante se ordenó. Y hay quienes dicen, el rigor de las castas del siglo XVI, mentira, mentira, mentira. Lo cierto es que a finales del siglo XVIII, con el entusiasmo de los descubrimientos científicos, con las clasificaciones de las plantas, los animales, ¿por qué no vamos a clasificar también a las personas? Entonces es cuando se estableció esa serie, esa secuencia del tente en el aire, salta para atrás, albino, que no aparecen en ningún documento, por supuesto, solamente ahí en los cuadros. Pero ¿cuándo comenzó? Por supuesto, en el siglo XVI había república de indios y de españoles. ¿Quiénes eran los indios? Los indios eran ignorantes, inocentes, vencidos. Frente a ellos estaban los españoles, unos poquitos, muy poquitos. Pero eso se va complicando en cuanto llegan masivamente negros africanos. Entonces, aquella población original empieza a hacerse más compleja, pero va a tardar mucho tiempo en que la sociedad empiece a percibir una serie de grupos intermedios entre el indio y el español, entre el negro y el indio, que hay otros que no son ni una cosa ni otra. Eso se va a generar poco a poco a lo largo del siglo XVII, pero va a culminar en el XVIII. Los registros parroquiales son el fondo documental básico para identificar a los grupos. Y los registros parroquiales me dicen que hubo siempre una tremenda confusión. Nadie sabía dónde tenía que clasificarse. De hecho, nadie pensó en clasificar antes de 1585, cuando en el Tercer Concilio Provincial Mexicano se decidió que las parroquias debían llevar libros separados. Pero los párrocos no sabían en qué consistía eso. Ni en los últimos años del XVI, ni en los primeros del XVII, estuvo claro, y a partir de 1603, donde encuentro por primera vez libro de españoles, libro de castas, en la parroquia del Sagrario, el párroco se debió de ver en un conflicto. Si siempre había puesto a los mestizos con su papá español o con su mamá india, y los negros eran negros, ¿a quién pongo en este libro de castas? Pues pusieron a los negros, y así siguieron hasta mediados del siglo XVII. A mediados del siglo XVII empieza a haber algún mestizo. Pensemos que llevamos 120 o 140 años de población española y hasta ahora no han registrado a ningún mestizo. Ahora aparece el 3% de los bautizos son mestizos. Ahí están. Pero el año siguiente, el 18%, caramba, ¿qué pasó? Y al otro año, el 7%, en definitiva, los párrocos no sabían y según su criterio, según su humor,
anotaban a unos en una parte o en otra. Entonces los registros parroquiales lo que nos dicen es ambigüedad, confusión e indiferencia. Aún más, ya en el siglo XIX, en 1815, cuando la corona española insistía una y otra vez, los párrocos tienen obligación de señalar la calidad. Finalmente el arzobispo Fonte responde, nos están insistiendo en que señalemos calidades. Advierto que el párroco no tiene obligación de decir más que si bautizó, administró el sacramento del matrimonio o la extremaunción. Las calidades no nos interesan. Como nos obligan a anotarlas, ponemos lo que nos dicen, pero no hacemos ninguna averiguación. De hecho, aunque sepamos con certeza que lo que nos están informando es falso, faltaríamos a la caridad anotando una cosa distinta. Por lo tanto, los registros parroquiales no dicen nada de las castas. Prácticamente la calidad no era lo que importaba, pero sí importaba y mucho. En el siglo XVII, como en el XVIII y como en el XX y en el XXI, importaba si eran más ricos o más pobres, si se consideraban de alcurnia, pertenecientes a grupos privilegiados, o eran la simple masa de trabajadores, es decir, la situación social, el prestigio familiar, el reconocimiento profesional, la honestidad acreditada y, a veces, también el color, influían para el reconocimiento. Pero las familias, pongamos el caso extremo, los hijos legítimos y los ilegítimos estaban en proporciones muy parecidas entre los españoles y las castas. No es aquello de que las negras y las indias eran violadas sistemáticamente, no. Las españolas también tenían hijos ilegítimos, porque el estar casado podía aportar algún beneficio a los que tenían una herencia que repartir, a los que tenían un prestigio del que presumir, pero a quienes no tenían nada de eso, les daba igual tener a sus hijos dentro del matrimonio o fuera de él. Hay muchos, pero diría que el acervo que más nos proporciona es el del ramo Inquisición, porque a los acusados de cualquier delito en el Tribunal del Santo Oficio les pedían que dijeran todo acerca de su vida. Entonces, entre las cosas que exigían era la calidad. Por cierto que nunca se hablaba de casta, se hablaba de calidad, y a eso me estoy refiriendo. Pues bien, podría darse el caso de que se estaba procesando a un bígamo y le preguntaban a su segunda esposa, ¿de qué calidad es tu marido? Ella con todo aplomo decía, es mestizo. Entonces iban a preguntarle a la primera esposa, ¿y tu marido? Ah, sí, me casé con un español. Ah, mestizo o español. Pero vamos a preguntárselo a él. Y él nos dice, yo soy indio. Ahora vamos a buscar a sus papás. Y resulta que el papá era español y la mamá era mulata, por lo tanto era morisco. Este es un caso auténtico. Y como este hay muchos parecidos. ¿Por qué? Que el acusado mintiera, entiendo por qué, sabemos la razón. Si podía decir que era indio, se libraba del Santo Oficio, porque los indios no entraban ahí. Pero si no podía, entonces le daba igual decir una calidad que otra. Pero a los testigos, a los familiares, ¿qué les importaba? Podría decir eso o podría decir otra calidad. Lo que está claro es que nunca había una expectativa de que voy a decir una calidad más alta que me va a dar privilegios. No, en el ambiente común no encontramos eso. Ese grupo privilegiado, esos poquitos españoles que además de ser españoles tenían dinero y tenían una posición social, se preocupaban mucho de defender su estatus y como no podían hablar de nobleza, de hidalguía, porque no tenían cómo acreditarlo, recurrían a la limpieza de sangre, que se exigía, por cierto, para ser, por ejemplo, familiar del Santo Oficio. Entonces, para ser familiar del Santo Oficio, tenemos casos de quien se presentaba honestamente, creyendo que era español y que todos sus antecesores lo eran y que era de la calidad más exquisita,
Y resulta que cuando el Santo Oficio se pone a hacer averiguaciones, encuentra o bien que tiene antepasados judaizantes, de esos había bastantes, o bien que era su abuelo, su bisabuelo era mulato, o la abuela era morisca. Es decir, ni siquiera ellos mismos tenían conciencia de que podían tener algo de sangre mezclada y se presentaban así como si fueran limpios de sangre. En cuanto a la Real Universidad, las órdenes religiosas que también pedían limpieza de sangre, primero, empezaron a pedirlo a principios del siglo XVIII, antes no. Pero ya cuando lo piden, el testimonio que tienen que presentar es el acta de bautismo. Ya sabemos lo que hacían los párrocos con el acta de bautismo, pero había quienes ni siquiera eso podían presentarlo. Y acuden a una serie de explicaciones como es que yo vivo muy lejos, mis padres son de Zacatecas y no sé cómo puedo conseguir el acta de bautismo. O bien, yo vine viajando por mar, vengo de Campeche y tuve un naufragio y perdí todos mis documentos. O bien, soy huérfano, no tengo ni idea en qué parroquia me bautizaron. Es decir, sí se pedía certificado de limpieza de sangre, pero había muchas veces de evitarlo, siempre y cuando apareciera un grupo de amigos que decía, ah, sí, lo conocemos mucho, ¿seguro es español? Sí, lo conocemos. Era una tradición particularmente hispánica, relativamente reciente. A partir de la expulsión de los judíos, la preocupación era religiosa. Cuando se pedía limpieza de sangre, en lo que se estaba pensando era en que no se contaminase con los judaizantes o incluso los moriscos, aunque los moriscos no representaron tanto problema, entendiendo como problema el hecho de que tuvieran unas costumbres no coincidentes con las costumbres de los cristianos viejos. Es decir, para tener un cargo en la iglesia, en la alta jerarquía, se pedía limpieza de sangre. No obstante lo cual, hubo obispos y arzobispos cuyos antepasados eran judíos. Pero la norma existía así. También existía la posibilidad de que el rey liberase de la mancha de judío a alguien, a pesar de saberse que sus padres o sus abuelos habían sido judíos. Pero el rey, a sus amigos, a sus conocidos, a sus protegidos, les daba una carta diciendo, me consta que es limpio de sangre, a ver quién se mete.